Bien, estamos terminando el, el famoso Sermón del Monte o Enseñanza del Monte. ¿Recuerdan? Los voy a invitar a que vayamos al capítulo 7, que ahí sería donde termina el Sermón del Monte. Un sermón que nos hemos dado cuenta en esta forma de estudiarlo, que nuestro maestro Yeshua no buscaba quien se apegara a él para hacer la Yonjará. Cuando dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo antes de mirar la paja del ojo ajeno. Antes lo veíamos, ¿viste? Hipócrita, deja de juzgarme. Por primero mirate vos. Así era como se leía antes, ¿o no? Pero gracias a esta forma de estudiarlo entendemos que Yeshua no nos está llamando a que juzguemos al otro, sino que realmente juzguemos al que está en nosotros. Que nosotros nos analicemos para realmente poder cumplir el propósito, que es que el reino de los cielos se establezca acá en la tierra. El capítulo 7, el final ya, creo que el apóstol hoy comienza con las parábolas allá en Mendoza, en Lucas. Y yo les compartí el video de la enseñanza que él habló el Shabbat pasado acerca de construir la casa sobre la roca. Yo voy a retomar de antes, porque el sábado pasado dejamos en el 20. Vamos a leer del 7:21 hasta el 29. ¿Tienen ahí a Mateo? Vamos a leer. Yo voy a leer. Ustedes me acompañan en la lectura, o sea, con sus ojos, no leyendo. Fíjense ustedes cómo comienza esta parte final. Y todo está conectado desde el capítulo 5, que comenzó con las bienaventuranzas. Está todo conectado. Es justamente el maestro estaba preparando a sus discípulos y nos prepara a nosotros en este tiempo para ascender. El 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Y a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye esta palabra y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Yeshua terminó de hablar, la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Fíjense que lo mismo dice Mateo 1:22 acerca de los escribas. Marcos 1:22 dice, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad
y no como los escribas. Todo un mensaje hay ahí encriptado para que lo piensen. No enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas sabemos que eran justamente los conocedores de la Torá, ¿verdad? Los que estaban bien empapados, se puede decir, con el conocimiento. O sea, que ellos hablaban un conocimiento que tal vez eran palabras similares a la de Yeshua, pero no tenían la autoridad. Es diferente hablar desde un conocimiento a hablar desde justamente una autoridad delegada por el Eterno. Por eso yo rezaba el Padre Nuestro, porque esa autoridad solamente la da Yeshua. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, este pasaje en sí, el maestro no fue pronunciado para justamente tranquilizar conciencia, sino para despertar almas adormecidas justamente por la religión. Aquí Yeshua, fíjense que no simplemente está enseñando, está desvela, está dando desvelando un secreto. Nos está mostrando la Escritura desde la parte interior, de lo más profundo, no simplemente de lo literal. Yeshua acá no está exhortando, lo que está haciendo es desnudando el alma del que está escuchando. Muchas veces las personas se sienten molestas cuando se ven desnudos delante de la palabra. Cuando hay una palabra que los desnuda, ¿qué es lo que los desnuda? Que su alma se siente confrontada con esa palabra y se siente, así como fue Adán y Eva, que dice que se escondió del Eterno porque estaba desnudo, y más o menos así pasa con el ser humano cuando se ve confrontado con la palabra. Y ojo, no estoy diciendo aquellos que no conocen de la palabra, porque en sí, este mensaje que está dando Yeshua, ¿a quién se lo estaba dando? ¿A quiénes? A los judíos, a sus discípulos. Y sus discípulos conocían la Escritura, conocían la Torá, conocían el antiguo pacto, para los que están viendo por cámara, para que Tanaj es en hebreo lo que son el antiguo pacto. Ellos conocían desde chiquito, desde la edad que andan los niños acá, ya desde los ¿de qué edad eran? 5 años. Pero ellos, fíjense que a medida que iban creciendo, sus padres le enseñaban el respeto de la Torá. Por eso, esta gente, desde que tenían conciencia, habían escuchado hablar de la Torá. Así que no le está hablando a ninguno que no conoce. Por lo tanto, Yeshua acá al exhortar, no está exhortando, sino que está desnudando. O sea, lo que ellos creían saber, Yeshua se lo está mostrando realmente poniéndole un espejo enfrente. No corrige justamente las conductas, sino que está revelando el cimiento de las creencias de cada uno de ellos. Por eso, este texto, porque no admite una lectura ligera ni una interpretación justamente a la defensiva. Lo que quiere es que nosotros podamos entender con certeza el mensaje que Yeshua nos estaba dando. No fue dado para señalar falsos creyentes, sino para justamente exponer el autoengaño espiritual. Porque hay muchas personas que son creyentes, pero a su manera. Muchas personas que, no sé si algunos de los que están sentados acá o los que están viendo,
se conocen la Escritura, han ido a iglesias, pero a veces han sido engañados o tienen un autoengaño espiritual. Por eso, esto que el maestro cierra el Sermón del Monte es para despertar conciencia. Porque acá no juzga la falta de fe, sino la ausencia de rendición, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se denuncia la carencia de obras, sino la independencia del corazón. ¿Qué quiere decir independencia del corazón? Y que no se sujetan justamente a la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, si ustedes esto lo van a escuchar pensando en otro, ya se coloca fuera justamente del alcance de esta palabra. Pero si lo escuchan para examinarse, es cuando están listos para cruzar ese umbral de la mistagogia que puede producir esa introducción al reino. Porque este texto no se entiende solamente con la mente, se atraviesa desde el alma, o sea, de lo más profundo. Por eso traten de no distraerse, que sea su espíritu activado para poder recibir esta palabra. Porque no se analiza este texto, se permite que nos miren sí a nosotros. No se domina este texto, se acepta que nos juzgue, que no nos juzgue para condenarnos, sino para realmente revelar realmente si estamos vivos delante de Dios. Por eso, fíjense que está la frase Señor, Señor. Y en sí es una doble invocación. Señor, Señor, no le dijo el que me diga, no todo el que dice Señor, Señor. O sea, podría haber dicho no todo el que dice Señor. Pero acá hay algo fuerte al decir dos veces. O sea, no es una fórmula en sí de identidad, es una repetición justamente ansiosa, porque el que está diciendo no es Yeshua, sino esa persona que dice Señor, Señor. Que eso continúa después en el verso 22, donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Es el mismo Señor, Señor, o sea, la misma repetición. Y es un eco que nace cuando ya el suelo te está temblando, porque fíjense lo que dice el 22. Dice, en aquel día, ¿en qué día será? En el día del juicio. En aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Se entiende? O sea, que es un eco, o sea, que es como que ves que se te está viniendo todo abajo y dice, Señor, Señor, en tu nombre. Como diciendo, pará, no me deja afuera. Más o menos eso, Señor, Señor. Mira cuando bueno, acá no he visto correr allá en Mendoza, cuando corrías al colectivo y decías, espere, chofer, para que no te dejara afuera, para poder subir al colectivo. Y bueno, esto es más o menos parecido, le están diciendo a Yeshua, Señor, no, pará, no me deje afuera. No me deje afuera, si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Me siguen? Por eso la repetición no revela justamente una cercanía, está revelando una urgencia. Está diciendo, Señor. No es el lenguaje justamente de confianza, sino el lenguaje de quien descubre tarde que no tiene raíz. Se da cuenta que sanó enfermos, el 22, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, los tipos se dieron cuenta que tenían una falsa identidad. El que lo veía allá afuera, desde afuera, eran seguidores de Yeshua, porque en su nombre echaban fuera
demonio, o sea, en su nombre, o sea, todos hablaban en su nombre, pero cuando llegó el momento, sintieron que el piso le temblaba porque no tenían raíz. Porque quien ama no repite el nombre para convencer. Quien pertenece no necesita justificar su lugar, o sea, no necesita decir lo que hizo, porque sabe que pertenece. Pero la repetición aparece cuando el vínculo no está asegurado. Por eso este clamor no brota del encuentro, brota del miedo a quedar expuesto, que justamente a la larga son impostores. Aquí el texto revela justamente una verdad incómoda. A veces la familiaridad religiosa puede imitar la intimidad sin jamás alcanzarla. ¿Se entiende la frase? Esta gente tenían una familiaridad religiosa, o sea, a lo que lo escuchaban decía, pero estos conocen al maestro, o sea, porque si en su nombre echan fuera demonios. Pero no era así, porque no tenían una intimidad, porque si no, si hubiesen tenido una intimidad con Yeshua, de acuerdo al relato, no hubiese hecho falta que le dijeran, Señor, Señor, porque Yeshua solo lo hubiese hecho, lo hubiese llamado. ¿Sí? Se puede hablar de Dios con soltura. Pueden usar su nombre con naturalidad. Pueden invocarlo con frecuencia y aún así no haber permitido nunca que Él hable primero. Tal vez hemos sido nosotros. Por eso esto es para analizarnos nosotros. No es para mirar al otro. Tal vez hablaste muchas veces en el nombre de Yeshua, pero no has permitido que Él hable primero. Porque, hermanos, hay una diferencia radical entre hablar de Dios y dejar que Dios te hable. Porque muchos hablan de Dios, pero pocos dejan realmente que Dios les hable. ¿O no? Respóndanse ustedes, no emitan sonido, nada. Para adentro, que digan, el Señor me está hablando hoy. El alma que repite Señor, Señor, en este pasaje no está confesando amor, está defendiéndose, no está diciéndole Señor, Señor, confesando un amor hacia Yeshua, se está defendiendo. Por eso este Señor, Señor es como que le presentan credenciales, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, mirá, si yo estuve trabajando, yo trabajo para tu empresa, algo así. Está intentando sostener una identidad que nunca fue sellada en la obediencia. Por eso, este grito no nace del corazón, nace justamente de la conciencia que nunca fue redimida. Y aquí tenemos una revelación que nos confronta. Hay personas que hablan de Dios con facilidad porque jamás permitieron que Dios los contradijera. Porque nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Nunca dejaron que la palabra los incomodara. Si nunca sentiste que la palabra te incomodó, estás como estos que le dijeron a Yeshua, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre limpiamos los baños, en tu nombre estuvimos de ujier, en tu nombre tocamos instrumentos, en tu nombre danzamos, en tu nombre predicamos. Pero si no escuchaste su voz, hablar de Dios se volvió seguro precisamente porque ellos nunca entraron en el diálogo real con Dios. Por eso, cuando llega el momento de la verdad, lo único que saben hacer es hablar más. ¿Se dan cuenta? A veces hablamos mucho.
Pero el reino no responde justamente a una elocuencia, a un orador, responde a la rendición previa. Podemos ver, inclusive, si querés mirar para afuera, cuántos siervos de Dios que le dijeron Señor, Señor, ya no están en ningún lado, porque eran justamente eso. No querían escuchar la voz de Dios. Yo he conocido y yo me veía y decía pero mira cómo ora, mira cómo predica, mira cómo habla, mira cómo la gente lo sigue, mira. Y ahora no está ni siquiera en el camino. Y tal vez sirva ese ejemplo para que nosotros reaccionemos a tiempo. Si bien dije no es para mirar afuera, pero a veces es bueno mirar afuera para ver lo que ocasiona el ser personas que hablas mucho de Dios, pero no te has rendido a Dios. Servís mucho a Dios, pero no te has rendido a Dios. Puedes estar, como dije, en todas las convocatorias, en el servicio ahí permanente está, pero si no has rendido tu vida a Dios, en aquel día le dirás, Señor, Señor. ¿Me siguen? Y el eco de Señor, Señor queda justamente suspendido en el aire como testimonio de una relación que nunca descendió del lenguaje a la vida. Por eso dice, en tu nombre. La frase en tu nombre se repite 3 veces. ¿Lo recuerdan? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. 3 veces se repite como un martillo, o sea, como que diciéndole, pero mirá, como queriendo convencer a aquel que conoce todo de vos. En tu nombre, o sea, no es un énfasis justamente devocional, es una autojustificación. Se estaban autojustificando esa relación que nunca existió con el maestro. Porque la repetición triple no busca afirmar una verdad, busca justamente sostener una identidad que se está desmoronando, se le está viniendo todo abajo. Ellos, fíjense que no le dicen, Señor, Señor, te amamos. Señor, Señor, te obedecimos. O Señor, Señor, vivimos según tu voluntad. No dijeron eso. ¿Qué es lo que dijeron? Señor, usamos tu nombre. Porque dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea que usaron su nombre. ¿Me siguen? ¿Se siguen ustedes? Y acá se nos revela algo peligroso que aún sigue ocurriendo. El nombre justamente no fue dado para ser usado. El nombre de Dios fue dado para ser portado. ¿Qué es lo que es portar el nombre? ¿Cómo? Llevar, exacto. Portar el nombre es llevar el nombre, es llevarlo, ¿en qué sentido? Llevar su carácter, reflejar su bondad, permitir que transforme el deseo. Recuerden que los deseos es lo que nos lleva a pecar y estas personas de las cuales hace referencia Yeshua, justamente ellos no dominaban sus deseos, por eso no tenían el gobierno de Dios. No aceptaban su gobierno interior. El que porta el nombre de Dios acepta el gobierno de Dios en su interior. ¿Sí? Los que se están riendo con los niños también. ¿Me siguen? Ustedes saben que estaré cansado, pero los ojos me siguen funcionando. Le veo hasta los cordones desatados que tiene Paola ya que está ahí atrás al lado.
Dice, mira, no tiene cordones. Entonces, portar el nombre implica llevar su carácter, reflejar su voluntad. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Para que ustedes estén escuchando y se pregunten, che, ¿yo estoy portando el nombre de Dios? ¿O estoy usando el nombre de Dios? Porque portar el nombre de Dios es llevar su carácter, es reflejar su voluntad, es permitir que transforme el deseo, es aceptar su gobierno interior. ¿Qué es lo que es usar el nombre? Implica instrumentalizar lo sagrado. ¿Qué es lo que es instrumentalizar lo sagrado? Es justamente lo que hacía este hombre, o sea, lo que decía esta gente, en tu nombre profetizamos. Es permitir, es reducir la presencia al recurso. En lugar de querer la presencia de Dios, lo tenés a Dios como un recurso. Señor, necesito ese trabajo. Señor, que no me descubran en esta transacción que sabes que no es legal. Eso es usar el nombre de Dios. Señor, que no me pare la policía porque no tengo carné ni seguro. Eso es usar el nombre de Dios. O decir, Señor, guárdame en la ruta y vas a 180. Si decís, Señor, guárdame en la ruta, el cartel dice 120, vas a 120. Dice 110, vas a 110. Si no, es usarlo. ¿Me siguen? Usar el nombre de Dios es convertir a Dios en respaldo de mis obras. O sea, Señor, necesito ese trabajo. O, no sé, algo que manifestar que lo que muchas veces decimos sí, para darle la gloria a Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es como queriendo hacer un trueque. Yo te doy la gloria, pero vos seguime dando. Y esto es muy peligroso, hermanos, ya que el nombre se vuelve sustituto de la obediencia. Por eso acá hay una revelación que incomoda, porque se puede invocar el nombre de Dios sin haberle entregado nunca el corazón. Porque vos me puedes hablar de Dios, pero nunca les entregó tu corazón. ¿Qué es lo que habla ahí el maestro en Mateo 7:22? El nombre funciona, produce efectos, abre puertas espirituales, pero no garantiza la comunión. O sea, el texto no dice que ellos mintieron, dice que no fueron conocidos. O sea, es decir, el nombre estuvo en sus labios, pero nunca descendió al centro. Nunca estuvo en sus labios, pero nunca estuvo en su interior. Porque cuando el nombre habita, no solo capacita, sino que gobierna. ¿Se entiende lo que es el nombre habitando? Es la presencia de Dios en nosotros, es que el Espíritu Santo sea quien tenga el control de nuestras vidas. Porque cuando el nombre gobierna, tu propia voluntad se rinde y el ego pierde el control. Ya no obras por ego y la obediencia deja de ser selectiva. Sabes que le tenés que obedecer a Dios sí o sí. Eso es que el nombre habite en vos. Porque cuando el nombre es invocado, pero no obedecido, se transforma justamente en máscara espiritual. En tu nombre echamos fuera demonio y cuántas cosas has dicho en nombre de Dios y en realidad aún no le has entregado el dominio de tu vida. Lo que en sí tenía esta gente era una máscara piadosa, una máscara eficaz, una máscara admirada porque echaban fuera demonios, hacían milagros, pero era una máscara al fin.
Porque este uso del nombre revela algo más profundo. Ellos hicieron obras en el nombre, pero nunca permitieron que el nombre los hiciera en ellos. Ellos hicieron obras en su nombre, pero no permitieron que su nombre hiciera obras en ellos. ¿Qué hacer obra en ellos? Es transformar tu vida. Que cada vez sea Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hablar y no ser transformado es justamente no aceptar ser reconfigurado. Nunca dejaron que la presencia desmantelara ese yo religioso. Por eso el nombre fue pronunciado, pero nunca entronizado. Y justamente acá es donde Yeshua nos quiere hablar bien fuerte. Cuando el nombre se usa para confirmar lo que ya soy, en lugar de transformarme en lo que Dios quiere, el alma ya está desviada. Se lo leo de nuevo. Cuando el nombre se usa para confirmar lo que ya soy, en lugar de transformarme en lo que Dios quiere que sea, el alma ya está desviada. Por lo tanto, el colectivo se le pasó. En aquel día va a decir, Señor, Señor, y Él te va a decir, no te conozco. Él te va a decir, nunca los conocí, apártense de mí. Ay, ¿se imaginan? Qué dolor, ¿no? ¿Están acá? Sí. El secreto final de justamente este punto es que el reino no reconoce a quienes usan el nombre, sino a quienes viven bajo su peso. En el reino de Dios no se reconoce a aquellos que usan el nombre, aquellos que oran bien, que predican o que sirven o hacen de todo. Lo que se reconoce es quien vive bajo el peso del nombre. Porque el nombre es una presencia que exige justamente morada. Porque donde no hay morada, aunque haya poder, aunque haya resultados, aunque haya lenguaje correcto, Yeshua solo puede decir, nunca os conocí. Puede haber morada, puede tener poder, pueden sanar enfermos. O sea, hermanos, se están analizando y es inevitable mirar un poco para afuera. Es inevitable. Pero ¿saben para qué? No para juzgar, sino para decir, no quiero caer en lo mismo que cayó alguna persona que se le viene o algo que se le viene a la cabeza, que lo escuchaban orar con poder, lo escuchaban hacer milagros, lo escuchaban dar profecía y que sus profecías se cumplían, pero que ahora no están en ningún lado. O que de repente cayeron en adulterio. Eso es porque nunca Yeshua los conoció. Cuando dice Yeshua, nunca os conocí, en realidad no es una frase de enojo, justamente es una explosión de juicio. O sea, no es un rechazo emocional. Cuando Yeshua dice, nunca os conocí, no está hablando de que se esté acordando de memoria, está hablando de vínculo. ¿Recuerdan en hebreo cuál es la palabra de conocer? Yadá. Yadá. ¿Y qué significa? Intimidad. ¿Sí? Por eso que Yeshua le dice, nunca os conocí, no es que nunca te vi, sino nunca tuve intimidad, o sea, que nunca fuiste parte de mí y yo nunca fui parte tuya. Conocer
no es reconocer, es haber compartido la vida, es haber permitido intercambio de ser. Por eso la frase no señala un error puntual, sino una ausencia total de relación. No dice, os conocí y me decepcionaste. O no dice, os conocí y te apartaste. Dice, nunca, nunca, nunca los conocí. O sea, es bastante fuerte, ¿eh? Porque implica que hubo oración justamente de esta gente sin encuentro. Hubo ministerio sin comunión. Hubo obediencia aparente, pero sin rendición. O sea que nunca hubo un acceso al centro del alma. Nunca se dejaron penetrar por el Espíritu Santo. Nunca se dejaron llenar por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Nunca los conocí. Nunca fueron parte de mí. Ni yo fui parte de ustedes. Y acá cae una ilusión o una mentira peligrosa de la vida espiritual. Porque, díganme, sean veraces, cuando ustedes ven a una persona que lleva años en el Señor, o que conocen, que lleva años en la iglesia, ¿qué es lo que piensan? ¿Que esa persona no tiene relación con Dios o tiene una gran relación? Pensamos que tiene una gran relación porque lleva años conociendo, ¿cierto? Bueno, acá justamente nos revela eso. El tiempo en la religión no produce una relación con Dios. Se puede pasar años oyendo la palabra. Se puede pasar años sirviendo. Se puede pasar años ministrando o hablando de Dios y nunca haber permitido que Dios nos conozca. Porque Dios solo conoce, en ese sentido bíblico, como me dijeron, Yadá, aquel que se deja penetrar por su voluntad. Eso es el conocer, aquel que permite que la voluntad de Dios sea en su vida. Esta frase, nunca os conocí, no es para humillar, sino para develar la verdad final. Ellos nunca permitieron ser conocidos, no tuvieron intimidad, nunca bajaron las defensas, nunca soltaron el control. Tal vez te ha estado pasando, nunca has bajado la defensa, siempre has estado a la defensiva de la palabra, nunca has querido soltar el control, nunca te pusiste en lo profundo. Siempre hubo palabras, siempre hubo obras, argumentos, pero nunca hubo una rendición total. Nunca hubo una obediencia verdadera, una obediencia con negación. O sea, pudo haber muchas palabras, pero una obediencia sin negación, una obediencia con silencio interior. Hermanos, si te estás diciendo sí, pero vieron que cuando alguien muchas veces recibe palabra de Dios o alguien, hermano, te dice algo, vos decís, sí, pero, sí, tenés razón, pero, sí, por ejemplo, a mi esposa le decían, sí, pastora, tiene razón, pero usted tiene a su esposo. Y ella, por tener al esposo, no tiene al mejor amante, que es él, que si bien lo tiene, pero aquí quiero decir, la mujer que dice no tengo esposo, se pierde el privilegio de poder tener al mejor de los amantes, al que siempre va a ser tu proveedor, al que nunca te va a dejar solo. Dios no conoce al que siempre se protege, al que se autojustifica. No, sí sabía que tenía que ser tal cosa, pero lo que pasa, Dios no
conoce al que siempre se protege, al que se autojustifica. Hermanos, se puede servir a Dios intensamente para evitar justamente encontrarse con Dios profundamente. Porque en sí la actividad se vuelve refugio. Ahora estoy hablando aquí a otros. La obra se vuelve escondite y el ministerio se vuelve justamente una barrera. Y cuando llega el momento de la verdad, todo eso ya no te sostiene. Nunca os conocí. En sí no es castigo, es un diagnóstico tardío. O sea, Yeshua le está diciendo, no te conocí, no está castigando, le está diciendo una verdad. A ver, veamos, pongámoslo en un ejemplo así. No sé, que alguien vaya a la puerta de Iván y le diga, che, quiero entrar a esta, tiene la mesa un tremendo asado y quiero comer, pero no te conozco, hermano. ¿Cómo entras a comer? Es algo así. O sea, Yeshua, no te conozco, nunca te conocí. No es que lo estás castigando, no es que Yeshua lo está castigando, es que realmente nunca permitieron que el Espíritu Santo habitara en ellos. O sea que ese no te conocí no es una puerta que se cierra, es justamente una puerta que nunca fue abierta desde adentro. Porque el reino no los expulsa, justamente porque ellos nunca permitieron entrar al reino en sí mismo. El reino de Dios no te va a expulsar, te vas a autoexpulsar si no permitís que el reino de Dios habite en vos. No se trata de que Dios no quiso conocerlos, se trata de que ellos nunca aceptaron ser conocidos. Porque ser conocido por Dios deja de justificarse, es dejar de negociar, es dejar de usar el nombre como escudo. Por eso yo les quiero hacer una pregunta para poder seguir. O que vos te lo hagas la pregunta. ¿He permitido realmente que Dios me conozca o solo he permitido que me use? Porque usar no implica conocer. Y obrar no implica pertenecer. Este es el cierre del sermón y nos quiere dejar bien preparaditos interiormente para seguir avanzando con las parábolas y para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Amén. Hicimos al Padre Nuestro y lo hacen al Padre Nuestro, pero en serio que dicen, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En serio que están pidiendo que su reino se establezca acá en la tierra? Entonces, deja que Él te penetre y que su gloria se manifieste en vos. Para que no llegue ese día que te diga, no, nunca los conocí. A ver, lo voy a leer textual. Apartado, nunca los conocí, apartado de mí. Cuando Yeshua dice justamente apartados de mí, no está iniciando una separación, está justamente nombrando esa distancia previa, porque no es que estuvieron con él. Esta frase justamente no es un acto, no lo está expulsando, es una confirmación del estado en lo que ellos estaban. Porque no le dice, os apartó, dice apartaos, o sea, es decir, permanezcan donde siempre quisieron estar. O sea, ¿qué implica esto? Que nunca caminaron realmente con Él.
que nunca permanecieron en su voluntad y que nunca habitaron en su presencia. O sea que este juicio que está haciendo Yeshua no es crear distancia, es hacer visible la distancia que hay. Porque la ilusión más peligrosa es estar cerca sin estar dentro. Estas personas no estaban lejos del lenguaje del reino, no estaban lejos de la actividad espiritual, estaban justamente lejos de su nombre, estaban lejos de Él. La ausencia de la presencia, o sea, Dios, estar con Dios implica permanecer, ¿sí? O sea, no es un evento, no es un momento emocional, es un estado continuo de dependencia. Es que 24/7 Dios está con vos. Amén. Por eso apartado de mí significa nunca permaneciste. Nunca dejaron de decidir por sí mismos, siempre tomaron sus propias conclusiones, nunca soltaron el control real, nunca vivieron bajo el señorío de Él, el señorío cotidiano. Dios es un Señor. Él no violenta las distancias que el ser humano elige. El juicio no obliga a entrar, no fuerza justamente la relación, no impone comunión. Solo dice, permanece donde elegiste vivir. ¿Quieres estar ahí? Quédate ahí. Es tu elección. Y aquí el texto se vuelve un poco aterrador porque revela que la condenación puede ser simplemente la ratificación de una vida entera vivida sin Dios, aún hablando de Él. Está fuerte, ¿eh? ¿Escucharon? Sí. La condenación puede ser simplemente la ratificación de una vida entera vivida sin Dios, aún hablando de Él. Por eso hay personas que sirven a Dios, hablan de Dios, usan su nombre, pero no viven delante de Dios. Nunca ajustaron su vida a la voluntad de Dios, nunca aceptaron corrección profunda, nunca permitieron que Dios reorganizara su interior. Es difícil. Por eso dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia. Dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. O sea, el que tiene agallas. El reino de los cielos no es para cobarde. ¿Hay algún cobarde acá? Son todos valientes. Fíjense que Josué 1, cuando el Eterno le habla a Josué, justamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para hacer todas las cosas que yo te mando. ¿Se dan cuenta que no es para cobarde? Es para valiente. Y acá ustedes son valientes. Y más para si me aguantan a mí. Por eso cuando escuchan ellos, apartados de mí, no se van a un lugar nuevo, se quedan donde siempre estuvieron, lejos de Él. Y esto nos obliga a que nos hagamos una pregunta a nosotros. ¿Vivo realmente con Dios o solo vivo cerca de lo sagrado? ¿Vivo realmente con Dios o solo vivo cerca de lo sagrado? Porque recuerden, o sea, es obvio, estar cerca no es estar dentro. Y oír no es permanecer. Y servir no es habitar. Fíjense que les dice obreros de la iniquidad o obreros de la maldad. Y esta acusación capaz que no es muy bien comprendida, porque cuando Yeshua dice obreros de iniquidad, no está hablando de pecadores evidentes, no está hablando de vidas
moralmente desordenada, ni de transgresiones escandalosas. Él está hablando justamente de personas activas, de personas comprometidas, de personas funcionales dentro de lo que es lo espiritual. Por eso es que hace esta frase más peligrosa. Sabemos que cuando dice obrero de la maldad, en la versión que tienen ustedes tal vez diga hacedores de maldad. de maldad. En la traducción, el original de maldad, el griego cuando fue escrito es anomía, por eso también dice iniquidad. Por eso dice, yo tengo la contemporánea, y dice obreros de maldad, obreros de iniquidad. O sea, la palabra acá griega que se usa es anomía. ¿Cuál es? Anomía. ¿Y alguien sabe qué significa anomía? Sin ley. Sin ley o sin Torah. O sea, no quiere decir sin ley de que, no sé, como un delincuente que anda robando. No se refiere a eso, sino el que no está en la Torah. Anomía es vivir sin permitir que la voluntad del Padre gobierne el interior. Anomía es vivir sin permitir que la voluntad del Padre gobierne el interior. ¿Por qué? Porque ahí dice, Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley o mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. O sea, anomía es aquel que no tiene esta promesa de Jeremías. Y el que no tiene esta promesa de Jeremías es porque no está en ese pacto que el Eterno hizo por medio de Yeshua. Por eso es que Yeshua le dice, no los conozco, porque no están dentro de su pacto. Por eso es tan necesario tener el estudio de la Torá, el estudio de la Escritura, acompañado de oración y pedir que la llenura del Espíritu Santo habite. ¿Qué es lo que la llenura del Espíritu Santo habite? Es justamente dejarte que la presencia de Dios te penetre y habite en vos. Amén. O sea que anomía es obedecer cuando conviene. Hay algunos que obedecen cuando conviene. Obedecer cuando se entiende. No entendí. Lo voy a seguir haciendo como me parece. Obedecer cuando no amenaza la identidad. Obedecer cuando no toca el control. ¿Se entiende? Tocar el control. O sea que iniquidad, cuando le dice obreros de maldad, es obediencia selectiva. Obedezco lo que quiero. Acá la palabra obreros, fíjense que Yeshua no le llama rebeldes, los llama obreros. ¿Sí? Porque trabajaron, se esforzaron, ¿produjeron resultado o no? Porque dice que echaron fuera demonios, es un trabajo, hicieron milagros, profetizaron, pero lo hicieron desde sí mismo. No toda obra para Dios justamente nace de la voluntad de Dios. Hay obras que nacen de necesidad de validación, de miedos de perder identidad, de deseo de control espiritual. Y esas obras, aunque usen el nombre, no nacen de obediencia, sino justamente de una autodirección, que es el engaño más refinado del ego.
Justamente el ego carnal se reconoce fácil, pero el ego espiritual no. ¿Cuál es el ego carnal? Y el que querés, o sea, no querés congregarte, te enojas por las prédicas, no sé, ese tipo es ego carnal. Pero el ego espiritual es el que escucha como oro, mira cuánto sé, mira la sabiduría. Sin decirlo, pero lo tratan de demostrar. Mira cómo enseño, mira cómo predico. Por eso dice que el ego carnal se reconoce fácil, pero el ego espiritual no. El ego espiritual ora, sirve, ayuna, predica, libera, pero no se deja gobernar. O sea, hace cosas para Dios, para no tener que rendirse justamente ante Dios. Por eso la iniquidad más peligrosa es la que se disfraza de fidelidad. Anótalo en tu disco duro. La iniquidad más peligrosa es la que se disfraza de fidelidad. O sea, Dios no rechaza sus obras porque sean malas, sino porque nunca las pidió. O sea que ellos actuaron sin escuchar, porque como no se dejan habitar por Él, no escuchan su voz, no permanecen en Él, no consultan. Ellos actuaron sin someterse y justamente eso se transforma en obra de iniquidad. Aunque externamente parezca santa, obedecer es mejor que sacrificar. O sea, no porque el sacrificio sea malo en sí, sino porque puede ocultar la desobediencia. Y acá la pregunta no es, ¿hago cosas malas? La pregunta acá es, ¿quién decide realmente en mi vida espiritual? ¿Lo que hago, lo hago desde mi ego espiritual o de la obediencia a Dios? Porque si el yo decide, aunque el nombre sea pronunciado, aunque la obra sea impresionante, la Escritura lo llama iniquidad. ¿Se entendió? Y todo esto es para terminar con la casa en la roca. Termina con la parábola justamente de la casa en la roca. ¿Se entendió lo de estas personas que le dijeron en aquel tiempo, Señor, Señor? ¿Sí? ¿Se entendió Sí. de esas personas que tal vez si no hubiesen recibido esta enseñanza, en aquel tiempo le iban a decir Señor, Señor? Y Él les iba a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero Él los ama tanto que les trajo hoy la palabra para que empiecen a corregir para ese día. Que gloria a Dios que venga. Yeshua viene pronto. Amén. Yeshua viene pronto. Amén. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo también. Acá en el capítulo 24 ya vamos enfilando para el cierre, que dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone. ¿A qué palabras? O sea, se dan cuenta que no es un libro de poemas que tiene. Los libros de poemas son que tienen pequeñas frases, pequeños poemas. Los poemas son que traen, capaz que en una hoja trae 2 poemas diferentes o 3 poemas.
Bueno, muchas personas piensan que este es un libro de poema y no es un libro de poema, porque tal vez encontrás un subtítulo, pero eso se lo han puesto los editores, los traductores, pero en sí cuando esto fue escrito no fue escrito con subtítulos así. Por lo tanto es todo algo correlativo, o sea, tampoco fue escrito capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, versículo. No, fue todo un discurso dado en el monte. ¿Sí? Sí. Toda un drash, toda una enseñanza profunda dado en el monte. No fue un simple sermón como se conoce, que dice el sermón del monte. Fue algo más profundo y lo podemos haber notado que nos llevó casi dos libros de la Parashá poder hacer tres capítulos de Mateo. Y porque nos apuramos, porque si no podemos seguir todo. Entienden que acá cuando dice, y cualquiera que me oye estas palabras, está hablando acerca de lo que terminé de hablar y de lo que hablé el Shabbat pasado y lo que hablé del anterior. O sea, él está cerrando el sermón del monte, el drash del monte. ¿Se entiende? Sí. O sea que acá, cuando él dice a cualquiera que me oye estas palabras, está diciendo a aquel que escuchó toda mi enseñanza. Por eso, esta parábola no es un ejemplo pedagógico, lo que es un veredicto espiritual encubierto. Yeshua no está ilustrando, está mostrando el resultado final de dos formas de vivir delante de Dios. Por eso dice, a cualquiera que me oye estas palabras y la pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que oyó estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Yeshua terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. O sea, entienden que acá está hablando, estas dos casas no son dos personas distintas. Lo que son dos interiores posibles. No está hablando de dos personas distintas, sino a dos interiores distintos. O sea, a una misma persona teniendo una actitud o la otra. Ambas casas de las cuales habla oyen la misma palabra. ¿Se dan cuenta? Están expuestos al mismo clima y parecen reales. Están habitadas. No hay diferencia visible al principio, ¿verdad? Esto vieron el video del apóstol, habla acerca de a qué referencia hacía el maestro. O sea, ustedes recuerden que Yeshua era, ¿cuál era el oficio de Yeshua? No. Constructor. Constructor. Era constructor. Dice acá carpintero, pero era constructor. No era que hacía mesa y silla, era constructor. Lo que pasa es que dentro de lo que era la construcción existía la madera, pero era constructor. ¿Sí? La Biblia dice carpintero, la traducción dice carpintero, pero si vamos al original dice justamente constructor. Y como todo buen constructor, conocía de que si una casa se hacía en la arena, no tenía base. ¿Y a qué hace referencia? De los lechos donde en invierno creo que no recorría, o sea, no pasaba agua y era todo. ¿Vieron, por ejemplo, cuando vamos al mar donde fluye el agua que cae de las ciudades, que está todo lisito? Si vos construís ahí porque está todo lisito, cuando venga una tormenta, te va a llevar toda la casa. O sea, él hace referencia a eso, o sea, porque dice que o sea,
Quedaba todo liso, así que el constructor vago, el que no quería profundizar, hacía construir la casa ahí y venía la tormenta y la llevaba. En cambio, el que profundizaba, buscaba la roca y construía sobre la roca, esa casa era la que quedaba firme. O sea, Yeshua, esta parábola le hace referencia a su conocimiento y a lo que se veía en la zona. Acá Yeshua no contrasta justamente creyente versus incrédulo, o fiel versus impío. Acá lo que está contrastando es obediencia profunda versus obediencia aparente. Obediencia profunda, el que construye sobre la roca. La aparente, el que construye sobre la arena. La diferencia entre ambas cosas no se ve en tiempo de calma, ¿o no? Cuando hay tormenta, cuando hay tempestad, es cuando sale realmente qué tipo de obediencia tenés, cuál es el fundamento de tu fe. La casa no representa conductas externas, representa la estructura del yo, la forma en que una persona organiza su vida interior. Porque toda persona construye una casa con decisiones, con hábitos, con prioridades, con lealtades. La pregunta nunca es ¿construiste? La pregunta es ¿sobre qué construiste? Y ustedes fíjense que está, para no ir mucho más atrás de lo que hemos estado viendo del sermón, está hablando acá cerquita nomás de aquellos que le dijeron Señor, Señor. Ellos construyeron sobre la arena, no profundizaron. Y cuando llegó el tiempo, dijeron Señor, Señor, se me está viniendo todo abajo, sálvame. Y él le dijo, no te conozco. ¿Me siguen? Sí. La arena es atractiva porque no exige profundidad, no exige espera, no exige renuncia. La arena es espiritualidad rápida. Es obediencia mientras no me duela. Obedezco mientras me guste. Es fe mientras no me confronten. Servicio mientras conserve el control. Eso es la arena. ¿Dónde están construyendo su casa? ¿Tenés una espiritualidad rápida? ¿Obedeces mientras no te duele? ¿Tenés fe mientras no te confronten? ¿Servís mientras conserves el control? Sigo. La arena es la vida espiritual construida sin excavación interior. O sea, en sí no es rebeldía, es una superficialidad consentida. O sea, sé dónde estoy construyendo. Porque nadie mejor que vos sabe dónde estás construyendo. Nadie mejor que vos sabe cómo está tu interior. La roca no está a la vista. Por eso hay que cavar. Y cavar implica enfrentarse a uno mismo. Construido sobre la arena, mejor dice. Cavar para encontrar la roca es aceptar corrección. Es permitir desmantelamiento. Es obedecer sin comprender. ¿Cómo os cuesta eso, Obedecer sin comprender. Porque si no comprendes, no obedeces o no. ¿Es o no es? Hola. ¿Están todos ahí? Sí. La roca es el lugar donde el ego deja de gobernar. O sea, no es doctrina correcta, no es una actividad intensa, es rendición real. Donde hubo roca, hubo muerte del yo. Y donde hubo muerte del yo, Dios pudo habitar. Habla de la tormenta y la tormenta no discrimina. Miren, no sé si han visto en Mendoza, fue
casi un diluvio. Tal punto que ahora veía el pronóstico para Mendoza, dice, todo en calma, pero vayan juntando dos animales del mismo sexo, o sea, no me acuerdo, dos animales de la misma especie, algo así, como que ya se viene el diluvio. Fue muy, muy fuerte. Por eso la tormenta no discrimina. Es un lugar desértico donde nunca llueve, no discrimina. No selecciona y no explica eso. Vieron que a Dios le piden explicación, pero cuando se te vino una tormenta, la tormenta no te explica nada, viene y arrasa. Y no le pedí explicación. Simplemente llega. La tormenta es el juicio, es la crisis, es la prueba final. Y a veces la tormenta es el silencio de Dios. La tormenta no destruye la casa. Lo que hace la tormenta es revelar cómo fue construida. Por eso una permanece y la otra colapsa, se viene abajo. No porque Dios atacó esa casa, sino porque nunca hubo un cimiento real. No fue por culpa de Dios que la casa que se construyó sobre la arena se vino abajo. Hola. Muchas veces le queremos hacer responsable a Dios por nuestras malas decisiones. Queremos hacer responsable a Dios por no querer excavar y construir sobre la roca. Construimos sobre la arena. Y después cuando todo se viene abajo, ¿de quién es la culpa? De Dios. ¿Y dónde está Dios? Si yo le sirvo, si yo predico, ¿dónde está Dios? Si en su nombre echo fuera demonio, profetizo, hago milagros. Así más o menos lo que decían estos, se estaba viniendo la casa abajo. La casa que cae en sí no es la del incrédulo, es la del que, porque el incrédulo, o sea, incrédulo. ¿Cuál es la casa que se cae? Es la del que oyó, habló, hizo, usó el nombre, pero nunca cavó hasta la obediencia. Se cierra el discurso de Yeshua acá del Sermón del Monte y les dice, nunca os conocí. Ese nunca os conocí es igual a una casa sin morador. Es igual a obra sin obediencia. Es igual a nombre sin gobierno. Es igual a fe sin rendición. Porque no toda casa resiste. No toda fe permanece. Y no toda obediencia es real. Por eso el día de la tormenta no preguntará cuánto hicimos, sino sobre qué vivimos. Porque solo en aquel día permanece aquello que fue construido donde el yo dejó de gobernar y Dios en realidad pudo habitar.